Quiero señalar que los partidos políticos deben consolidarse como baluartes de la democracia y de la defensa de los derechos políticos de todos los grupos socialmente marginados, que seguramente enriquecerán con su visión sus propuestas, estrategias y plataformas. Adicionalmente, el proyecto también se hace cargo de ordenar al INE dar la posibilidad de que cada persona registrada como candidata pueda solicitar la protección y la reserva de sus datos respecto de la acción afirmativa por la que participa. Ahora bien, respecto de la petición ciudadana de incorporar medidas para personas residentes en el extranjero, el proyecto que someto a su consideración considera fundados los agravios. En este sentido, la consulta ordena al INE diseñar e implementar para este proceso electoral esa acción afirmativa a efecto de que puedan participar en las listas de representación proporcional de cada una de las circunscripciones mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, todo esto cumpliendo obviamente con el principio de paridad. Por ello, el INE deberá modificar el acuerdo impugnado. Sin embargo, para colmar este vacío en futuros procesos electorales, se vincula al Congreso de la Unión, por una parte, para materializar la participación e integración en el Congreso de personas ciudadanas mexicanas residentes en el extranjero. Por tal razón, se propone dar vista al Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus atribuciones garantice una representación legislativa de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Finalmente, también hay un debate sobre si las medidas afirmativas cumplen o no su objetivo respecto de los grupos marginados. En este sentido, el proyecto también se hace cargo de solicitar al INE hacer un estudio sobre la eficacia y el funcionamiento de las acciones afirmativas y remitirlo en su momento al Congreso de la Unión. El derecho y quienes lo aplican e interpretan deben ser motores del avance hacia sociedades más incluyentes. De lo contrario, en palabras de la Corte Interamericana, se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar diversas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos. Y para concluir, reitero mi agradecimiento y reconocimiento a las ponencias de la y los magistrados para fortalecer esta propuesta. Sería cuanto. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias, magistrada presidenta. Con relación a este proyecto, quiero referirme por la trascendencia de darle la razón a quienes solicitaron las medidas afirmativas para las y los mexicanos residentes en el extranjero. México es un país de migrantes. Tan solo en los Estados Unidos residen más de 12 millones de nuestros connacionales quienes nacieron en territorio nacional, y alrededor de 26 millones de habitantes en ese país son mexicanos y mexicanas de segunda y tercera generación. Su migración es el reflejo de las carencias en nuestro país. A pesar de haber migrado, esta gran comunidad de mexicanos en el exterior sigue siendo un importante actor en la vida pública, tanto en términos poblacionales como en aportaciones económicas, las cuales realizan a un gran número de residentes en el territorio nacional. Por ello, deben tener de pleno derecho a opinar y decidir sobre las políticas públicas de su país de origen. En este contexto, es que solicitaron la incorporación de medidas afirmativas para que las y los mexicanos residentes en el extranjero pudieran estar representados en la Cámara de Diputados. En concreto, pidieron la incorporación de cuotas para ejercer su derecho a ser votados y votadas por el principio de representación proporcional para la elección de esa Cámara.
En el proyecto se propone incluirlos dentro de las medidas afirmativas implementadas para los grupos en situación de vulnerabilidad, identificados ya por el Instituto Nacional Electoral para la elección de diputaciones federales en este proceso electoral de 2020 y 2021. Y esta cuota migrante también debe cumplir, además, con el principio de paridad de género. Estoy a favor del proyecto porque considero que hay elementos para implementar estas medidas y que son jurídicamente posibles. Primero, existe la posibilidad de cumplir con el requisito constitucional de la residencia efectiva para que cualquier connacional en el exterior cumpla con los criterios de elegibilidad. Este requisito busca asegurar la existencia de un vínculo entre la persona electa al cargo de diputado o diputada y la ciudadanía a la cual busca representar. En el caso de la comunidad mexicana que reside en el exterior, esta exigencia se puede resolver si las y los aspirantes demuestran un vínculo con la comunidad migrante que pretenden representar y con las entidades de las cuales tuvieron que salir de este país. La dificultad para hacer campañas no debe ser un obstáculo para reconocerles la posibilidad de ser electos por la vía de representación proporcional. Esto no los imposibilita para acceder al cargo. Como ha dejado clara la situación actual de emergencia sanitaria, las campañas se pueden realizar por Internet y en las redes sociales. Además, hacer campañas es un derecho de las candidaturas, aunque estas no sean una condición necesaria para los cargos de representación proporcional. En tercer lugar, la fiscalización y el financiamiento de las candidaturas migrantes seguirían las mismas reglas de operación que existen para el resto de las candidaturas y los partidos políticos, de forma que es jurídicamente viable llevar a la práctica estas medidas afirmativas. En consecuencia, es posible aplicar criterios similares a los adoptados por este Pleno en diversas sentencias, particularmente en la sentencia del recurso de reconsideración 88 de 2020, en la que determinamos que los migrantes son un grupo vulnerable que puede y debe contar con representatividad en los órganos legislativos. Tenemos que reconocer que la relación entre esta comunidad en situación de vulnerabilidad y la nación a la que pertenecen no termina en la frontera. Por esa razón, la determinación del día de hoy es histórica. En este proceso electoral, los migrantes podrán traducir sus exigencias en representación política efectiva. Esto ayudará a equilibrar la discriminación estructural o por lo menos a romper en un principio los obstáculos que existen para que accedan a cargos de representación popular. Recordemos que a finales de 2018 solamente 20 estados reconocían el derecho al voto activo de la diáspora mexicana y a pesar de ese reconocimiento, hoy los migrantes solamente pueden votar en 3 entidades por las figuras de diputación migrante, la Ciudad de México, Guerrero y Zacatecas, y tratándose de su derecho a votar únicamente en las elecciones nacionales, pueden participar por la presidencia de la República y las senadurías. Esta situación desfavorable de personas cuyos intereses en la vida pública nacional son tan legítimos como los de cualquier otra mexicana u otro mexicano, son los elementos que justifican la inclusión del grupo migrante dentro de las acciones afirmativas que se aprobaron por el Instituto Nacional Electoral en acatamiento a una sentencia del Pleno de esta Sala Superior. Es por estas razones que las autoridades electorales también debemos optar por soluciones inmediatas que garanticen efectivamente el ejercicio amplio de los derechos de quienes residen en el extranjero, aunque en este caso solamente se trata del derecho a ser votados por la vía de representación proporcional. Todavía nos queda por delante también ver que se amplíe y se garantice su derecho a votar en los cargos de elección popular. El objetivo de estas medidas en concreto es precisamente ir eliminando obstáculos de desigualdades estructurales y contribuir así a la construcción de un sistema de representación menos desigual y por ello más democrático. La inclusión de acciones afirmativas
para los mexicanos y las mexicanas que residen en el extranjero es una garantía de derechos políticos y derechos electorales, porque ellos tienen, tienen el interés de participar en la vida política de nuestro país. Estas son las consideraciones por las que estoy a favor de esta propuesta en el recurso de operación número 21 y sus acumulados, al igual que estoy a favor del resto de los planteamientos de la misma. Es cuanto. Gracias, magistrado Rodríguez. Magistrado Felipe Fuentes Barrera. Muchas gracias, presidenta. También para posicionarme en este recurso de apelación 21-2021 y sus acumulados. Aquí recordemos, como ya lo señaló la cuenta y la presentación de la magistrada presidenta, se impugna el acuerdo del Consejo General del INE de este año porque se especificaron los distritos en donde se deben postular candidaturas indígenas y se dieron acciones afirmativas para el proceso electoral federal 2020-2021, atendiendo desde luego a lo ordenado por esta sala superior en el recurso de apelación 121 de 2020. Yo quiero iniciar señalando que felicito a mis compañeras y a mis compañeros por ese trabajo en equipo que se ha realizado para sacar este proyecto de sentencia que espero por la votación se consolide ya como un fallo definitivo. Los trabajos que se han realizado en equipo dan muestra de que rinden frutos para la democracia. Hoy es el caso y de verdad muchas gracias, magistrada Otálora, que fue ponente en este asunto, por ser tan abierta, tan receptiva a las diversas ideas que se discutieron en los trabajos previos. Muchísimas gracias. Iniciaré también señalando que comparto la propuesta porque las medidas afirmativas contenidas en el acuerdo del INE fortalecen la pluralidad del Congreso, representan un avance importante hacia la igualdad sustantiva. No afectan, como lo señala el proyecto, la certeza del proceso electoral en curso, porque no son modificaciones sustanciales, constituyen una instrumentación accesoria y temporal que modula cuestiones sobre la postulación de candidaturas, como lo hemos señalado en diversos precedentes. Además, también se nos pone de relieve desestimar los agravios formulados en el sentido que hay una afectación a la vida interna de los partidos políticos. Creo que se demuestra a través de una argumentación sólida que no se afecta a estos entes de interés público, porque además sus actos deben tender precisamente a fortalecer la pluralidad dentro del Congreso. Me gustaría en este momento exponerles algunas reflexiones que considero pueden ser útiles para pavimentar el camino hacia la igualdad sustantiva. Esto es que en un futuro la realidad social permita que tanto las personas indígenas como las mujeres, personas con discapacidad, migrantes, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexual y en general, todas aquellas personas que pertenecen a un grupo históricamente vulnerable, puedan acceder a cargos públicos en igualdad de condiciones como máxima expresión de la universalidad de los derechos políticos. México es una democracia plural. Nuestro país, desde luego, está compuesto por distintos grupos sociales que responden tanto a una diversidad histórica y cultural como a factores sociales, económicos y políticos que han producido múltiples visiones sobre las decisiones que se deben de tomar, las políticas públicas que se deben de implementar y los valores que se deben defender. Atendiendo precisamente a esta pluralidad, la democracia mexicana debe tener una tendencia hacia la inclusión de cada uno de estos grupos, pues solo mediante su efectivo reconocimiento e inclusión se nutre el debate público y nos acercamos a ese ideal democrático, deliberativo, igualitario y plural que busca nuestra Constitución. Las medidas afirmativas, como son las cuotas de representación, nacen precisamente de la necesidad de ampliar ese espectro en el espacio público y de acercarlo a la ciudadanía en su conjunto. Buscan compensar temporalmente la desigualdad histórica que sistemáticamente ha impedido el acceso a ciertos grupos minoritarios o vulnerables a la contienda electoral.
Sin embargo, al implicar tratos diferenciados, no están destinadas a ser permanentes, pues únicamente deben existir en tanto continúe la situación de exclusión de ese grupo que se busca incluir y terminar en el momento en el que se alcance la igualdad sustantiva. De ahí que la propuesta de aplicación conjunta de medidas afirmativas considero que lleva a reflexionar sobre la aplicación a través, como lo propone el proyecto, de un estudio integral sobre la conformación identitaria del individuo y su integración en distintos grupos. Quiero explicarme en este sentido que la identidad del individuo se manifiesta en sus pertenencias a distintas categorías. La categoría del género, como lo dije, de la orientación sexual, de la religión, de la profesión, de las creencias culturales, de la nacionalidad, etc. En ese sentido, si se toman en cuenta todas las posibles categorías a las que un individuo puede pertenecer y se establece una cuota de representación para cada una de ellas, el resultado puede desembocar en una democracia segmentada, en la que no será suficiente el número de escaños para representar a cada categoría. Por ello, considero que, como lo señala el proyecto acertadamente, y aquí se construye una magnífica doctrina, el siguiente paso es la implementación de las medidas afirmativas analizadas de manera conjunta y atendiendo tanto a la reversión temporal de desigualdades de grupos como la individualidad del ser humano y su natural pertenencia a distintas categorías sociales, una interseccionalidad. De lo contrario, si se continúa con esa tendencia de atención segmentada, se corre el peligro de que su aplicación obligatoria responda más a la satisfacción de un trámite y dos, se menoscaben los derechos y libertades fundamentales de las personas ajenas a grupos vulnerables. Y finalmente se generen posibles distorsiones en los equilibrios que ya se hayan logrado y finalmente no se concrete la igualdad sustantiva. Es por eso que esta parte del proyecto que ya nos ha presentado la magistrada ponente es muy importante y pienso que siente una doctrina que va a generar la posibilidad de realizar la revisión permanente de la efectividad de las medidas afirmativas. Por último, para ser ya más corta en mi intervención, quizá vayan a intervenir más de mis compañeros, me pronunciaré sobre el tema de migrantes y en este sentido he de señalar que también estoy a favor del proyecto, porque estimo que sí existe la posibilidad de que el INE implemente una acción afirmativa a favor de las personas migrantes. Considero que los mexicanos residentes en el extranjero son un grupo, no solo minoritario, sino un grupo que ha sido sistemáticamente excluido en el proceso de construcción de la democracia mexicana y de la protección extensiva de los derechos humanos, lo cual lo convierte en un grupo vulnerable. En la literatura sobre inmigración existe un consenso respecto a que las conexiones que preservan los grupos de migrantes respecto de su país de origen deberían de ser reconocidas y reforzadas por medio de instituciones del propio estado de origen. Los grupos migrantes deben ser reconocidos por los estados y sus gobiernos a fin de fungir como actores activos de la cooperación internacional. En nuestro país ya existe el voto para los mexicanos en el extranjero, que fue una conquista, recuerden ustedes, de largos años de lucha de estos colectivos por participar activamente en la democracia mexicana, pero falta dar un paso para la representación del migrante en el máximo órgano de representación nacional. Y eso es lo que nos propone el proyecto. Por eso la calificación que hace el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de que este es un fallo histórico, la comparto a plenitud. Es un hecho a nivel local que ya se ha desarrollado legislativamente la Diputación Migrante, pero se ha visto reducida también, como lo puso de relieve el magistrado Rodríguez. Solo son 4 entidades de la República Mexicana las que tienen Diputación Migrante: Ciudad de México, Durango, Guerrero, Zacatecas. Pero en el escenario internacional tenemos un campo totalmente diferente. Retomaré simplemente algunos conceptos de idea internacional que destaca que hay un grupo de 9 países
4 en Europa, que son Croacia, Francia, Italia y Portugal, 3 en África, Argelia, Cabo Verde y Mozambique, 2 en América, que son Colombia y Ecuador, que no solo permiten a sus ciudadanos en el extranjero participar activamente en algunos de sus procesos electorales o consultas populares, sino que además les confieren la capacidad de elegir y contar con sus propios representantes en la legislatura o Parlamento Nacional. Considero yo que hay que retomar también la idea de que la integración de migrantes en el proceso democrático conlleva grandes ventajas. Primero, Idea Internacional destaca que los migrantes son agentes de la democracia. Sus experiencias permiten visibilizar la importancia del ejercicio libre de derechos, la tolerancia a las diferencias, los derechos humanos y la gobernanza. 2, comunican un mensaje de integración y sentido de comunidad. 3, motivan el acercamiento de la sociedad con grupos minoritarios y marginados. La esencia de la nacionalidad es que implica una conexión personal entre el individuo y la nación, que no es producto de un arreglo normativo. La nacionalidad no nace de las leyes, sino que las antecede. La nacionalidad es la base de la ciudadanía, pero no significa que fácticamente se limite a las reglas que la delimitan. Se trata de una membresía individual con una comunidad con la que se comparten referentes históricos, culturales y sociales que son independientes del lugar de residencia. Es necesario garantizar la participación de los mexicanos en el extranjero en el espacio público. Insisto, se trata de un grupo que desde la lejanía territorial ha mantenido vínculos identitarios con nuestro país. Su inclusión no solo es benéfica para el grupo en concreto, sino en general para la sociedad mexicana. Permitiría la integración de una visión única en el proceso de toma de decisiones públicas con base en una deliberación democrática. Y señalaré finalmente que el tema del sufragio transnacional ha avanzado en México, siempre con miras a garantizar el derecho político de los individuos sin importar su lugar de residencia. Debemos comprometernos activamente con la tendencia mundial que asume la universalidad de los derechos de los ciudadanos, característico de las democracias contemporáneas. Por eso felicito a mis compañeras y compañeros por este proyecto que ojalá se convierta en sentencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe de la Mata. Gracias, presidenta. Quiero primero expresar mi absoluto reconocimiento a usted, magistrada presidenta Yanino Talora, por proponernos un proyecto de avanzada, que no solamente mira al pasado para saldar una deuda histórica hacia minorías desplazadas de los espacios públicos, sino sobre todo se enfoca en el futuro, justo en construir otro rostro de la democracia, una democracia incluyente y sobre todo un México más justo. Su propuesta es el reflejo de la convicción por interpretar y aplicar el marco constitucional y convencional vigente para combatir problemas sociales que impiden construir una mejor democracia, una que contribuya a desmantelar contextos de desigualdad en los aspectos y espacios deliberativos. Esta decisión, cuando se tome, dará voz a grupos que histórica e injustamente han sido invisibilizados en la integración de nuestras autoridades de representación popular. Personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, personas que tienen alguna discapacidad, otras personas que tienen preferencias sexuales o con una identidad de género distintas a las tradicionales, por supuesto, a los afromexicanos, y especialmente esta sentencia será histórica porque es la primera vez que se federaliza la figura del diputado migrante. La ponente ha reconocido las aportaciones a su proyecto por todos los compañeros y compañeras que integramos esta sala. En realidad, es solo la muestra de que trabajando conjuntamente, la Sala Superior cree efectivamente en la democracia inclusiva, incluyente, que por otro lado es la que México merece. Voy a hacer solo un énfasis particular en el tema del diputado migrante.
A partir de ahora, bueno, primero recordemos que son alrededor de 12 millones de mexicanas y mexicanos que viven fuera del país y que siguen sin tener voz en la toma de las decisiones que también les impactan. Muchas de estas personas viven en condiciones de discriminación múltiple, ya sea por su origen étnico, su condición de migrantes, económica o hasta por su procedencia nacional. A eso tenemos que sumarle la exclusión en su propio país de origen a una ciudadanía plena. Por eso hoy transitamos hacia una ciudadanía transnacional que les permita seguir participando en la vida política, porque el hecho de que por razones diversas, muchas veces ajenas a su voluntad, tuvieran que abandonar su patria, no implica que esto lleve a la pérdida de pertenencia a su comunidad social y política. Por eso, ahora, en este proyecto y después que será elevado a sentencia, el INE deberá ejercer su facultad reglamentaria para instrumentar esta acción afirmativa en esta elección, no en la siguiente, no en un año. Pues cuando se trata de la extensión en el ejercicio de los derechos humanos, todas las autoridades estamos llamadas a ello. Además, no hay una norma jurídica que impida a la autoridad electoral su implementación. Por el contrario, lo que sí hay son obligaciones internacionales de tratar a todas las personas por igual en el goce de los derechos humanos. Esto sería mi posicionamiento. Estoy, como decía algún integrante de la Sala Superior, muy de acuerdo con el proyecto, Presidenta. Gracias, magistrado. De la Mata, magistrada Mónica Soto Fregoso. Muchas gracias, magistrada presidenta. Con su venia, compañeros magistrados, quisiera referirme pues precisamente a este asunto, a este RAP 21 y acumulados, del cual pues ya se ha dado una vasta, importante y sustantiva cuenta, no solo por la magistrada presidenta, que hoy es ponente, sino además por mis compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, y sin duda, por supuesto, y retomo lo que las palabras iniciales de la magistrada ponente, que este es un asunto, por supuesto, de mayor importancia y que nos permite hacer un alto y preguntarnos, cuestionarnos y además tomar acciones en cuanto a la decisión de qué democracia queremos para México. Y efectivamente creo que hoy estamos dando un paso importante. Hoy la Sala Superior, y lo puedo afirmar así porque ya se han adelantado las participaciones en el sentido de aprobar el proyecto, me parece que hoy la Sala Superior está haciendo justamente lo que hace un tribunal de última instancia, un tribunal constitucional como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde estamos abrazando la totalidad de los derechos para todas las personas mexicanas. La cuota migrante paritaria que hoy se está aquí proponiendo, y no digo debatiendo, o bueno, en el sentido de, en este caso ha sido argumentando en la misma visión de construir un México, por supuesto, con una mayor consolidación en su gente, a quienes habitamos el país y quienes estamos o quienes viven fuera de él. Me parece que eso es uno de los grandes aciertos y posibilidades que tiene un tribunal constitucional como es esta Sala Superior y este tribunal, ¿no? Hoy vamos por un paso más en el camino de la democracia incluyente, de una democracia completa, de una democracia en donde ya no deja un compromiso postergado. Hoy estamos ante la posibilidad de tomar una decisión para integrar a todas y a todos los mexicanos donde quiera que habiten. Creo que ese es un compromiso que hoy podemos cumplir. Ha sido mucho tiempo, han sido muchas situaciones de invisibilización, de muchas vulnerabilidades, muchas situaciones de discriminación que han vivido las personas migrantes, nuestros compatriotas, que deciden o por diversas razones salir a buscar un futuro fuera de nuestro país,
pero que esta decisión voluntaria y muchas veces involuntaria o obligada los ha llevado no solamente a situaciones lacerantes y de discriminación en el país al que llegan, sino en nuestro propio país. Y creo que esto nos permite hoy poner un punto muy claro en la democracia de nuestro país. ¿Qué queremos y qué podemos aportar desde, por supuesto, el ámbito de nuestra competencia? Y hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede, por supuesto, eliminar esa gran barrera que todavía hasta hoy han tenido las personas migrantes mexicanas y que es el postergarle por muchos tiempos sus derechos político-electorales. Ya daban cuenta, por supuesto, los magistrados, tanto Reyes Rodríguez como Felipe de la Mata, de la cantidad de personas mexicanas migrantes, más de 12 millones de connacionales y bueno, con ahí otros datos. Y me parece que hoy por hoy todas las personas migrantes mexicanas deben de sentirse absolutamente incluidas en su país y con todos sus derechos absolutamente garantizados y respetados, como es el de la participación política. Sin duda, este es un paso más. No estamos llegando todavía al punto en donde se cierre ya y podamos decir hemos cumplido de manera completa con este ejercicio. Falta, por supuesto, hoy estamos yendo a una cuota migrante de participación en la Diputación de RP. Ya lo decía el magistrado de la Mata, estamos avanzando del garantizar los derechos político-electorales a las personas migrantes de lo local a lo federal, y me parece que hoy por hoy podemos dar muy buenas cuentas a nuestro país. Nunca más una persona migrante, un hombre o una mujer mexicana pueda o deba sentirse excluida de su país, ni de su cultura, ni de sus derechos, ni de sus leyes por residir en otro territorio, ¿sí? Nunca más su patria les puede dar la espalda, por lo menos en este tema que nos toca a nosotros, que son los derechos político-electorales. Creo que esta invisibilización a la que han sido también, pues de las que han sido objeto, cuando no es invisibilización, pues es tal vez denostaciones, discriminación, puede, por supuesto, reivindicarse con el ejercicio, la voz y la participación con una figura en uno de los poderes de la Unión en México. Es de mayor importancia, lo decía la magistrada, lo repetía yo y lo quiero asimismo reiterar, es de mayor importancia y relevancia que este avance de la democracia mexicana, que aspira, por supuesto, todavía a una consolidación como una democracia igualitaria, basada en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, de la dignidad humana como un principio fundamental, pues creo que en ese sentido estamos en un camino de construcción de esta democracia a la que aspiramos todas y todos, no me queda la menor duda. El compromiso está hoy aquí con nosotros y me parece que hoy estamos dando cuenta a ese histórico compromiso que tenemos con nuestras y nuestros connacionales que pues residen en otros países. Quiero hacer un reconocimiento, por supuesto, muy, muy sentido a todas las mujeres, a todos los hombres migrantes que no han claudicado en esta lucha por el reconocimiento de sus derechos y a sus derechos en nuestro país. Quiero de verdad decirles que ha sido fructífera esta lucha, esta visión de no más exclusión. Y me parece que este proyecto que hoy nos presenta la magistrada Yanino Tálora, pues nos lleva a la posibilidad también de reforzar el sentido de pertenencia, el sentido de ser parte
de nuestro país a todas estas personas, ¿no? Quiero pensar, bueno, y quiero reconocer además el hecho de que la migración nos ha permitido también exteriorizar, difundir lo que es la cultura mexicana, el papel, el trabajo que desempeñan desde afuera las migrantes y los migrantes mexicanos por reforzar las tradiciones, por llevar a cualquier parte del mundo, en donde quiera que estén, todo lo que es nuestra cultura y la cultura de nuestros pueblos y comunidades indígenas también. Entonces, en ese sentido, reitero, como dije, todo el reconocimiento a esta gran lucha de las personas migrantes. Hoy el Tribunal Electoral está aquí para darle, por supuesto, un sí al ejercicio de sus derechos político-electorales. Y bueno, en este sentido, para también después de esta manifestación y hablando un poco ya más adentrada en lo que es el caso particular, quisiera referirme a que la determinación cuestionada, que ya también se mencionó, fue emitida en acatamiento de lo resuelto por esta Sala Superior en el diverso recurso de apelación 121 de 2020 y acumulados en la que en otros aspectos se ordenó al Consejo General del INE que emitiera los lineamientos necesarios para implementar estas medidas afirmativas a fin de garantizar la participación política de las personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Y en atención a lo anterior, el INE definió, como lo sabemos, como lo hemos venido aquí también abordando, una serie de criterios vinculantes para los partidos políticos y coaliciones a fin de que en la elección de diputaciones por ambos principios y en el marco del actual proceso electoral federal se garantizara la postulación y el acceso representativo de las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, afromexicanas. Además, se definieron los 21 distritos electorales en que habrían de postularse candidaturas indígenas según lo ordenado también por esta Sala Superior. Y en los asuntos cuya resolución se propone, los partidos políticos pretenden revertir las acciones afirmativas definidas por el INE, en tanto que en los juicios de la ciudadanía que son procedentes, la pretensión se centra en que la ciudadanía residente en el extranjero cuente con un espacio de representación política en el Congreso de la Unión. Y en relación con estos temas, coincido con la forma en que se analizan los agravios, pues todos ellos parten de un punto central, la necesaria y pertinente inclusión de medidas afirmativas que, además de garantizar efectivamente la tutela del principio de igualdad, buscan lograr que el órgano legislativo refleje en mayor medida la conformación pluricultural del pueblo mexicano y, por supuesto, a la erradicación y disminución, en tu caso, de manifestaciones basadas en categorías sospechosas que solo están encaminadas a desconocer, restringir o impedir el libre ejercicio de las prerrogativas de las personas, los grupos o comunidades colocadas en situaciones desaventajadas. Desde esta perspectiva, considero que la tensión planteada por los partidos recurrentes surge entre la incursión necesaria a las libertades de que gozan para definir su vida interna y los principios de rango constitucional a que dichas facultades están sujetas, pues se debe partir del reconocimiento de que las acciones controvertidas, si bien se materializaron mediante un acto concreto de autoridad, este surge del mandato constitucional y convencional al que todo ente debe sujetarse. Lo anterior, máxime, si se trata de partidos políticos cuya finalidad principal estriba en promover la participación del pueblo en la vida democrática,
fomentar el principio de paridad, diría yo, garantizar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. Y en esa medida, los principios de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos deben ejercerse en función de varios ejes que transversalmente orientan la finalidad democrática que persigue la postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular, entre los que se encuentran el principio de igualdad y la representación popular del pueblo pluricultural mexicano. Y en atención a ello, las acciones definidas por el INE a partir de lo ordenado por esta sala superior no son otra cosa más que un avance en la implantación de una cultura respetuosa del libre ejercicio de los derechos humanos consagrados en favor de todas las personas, los que deben potencializarse de manera progresiva para colocarlos en un plano de igualdad sustancial, cuestión que se logra mediante la emisión de actos de autoridad como el cuestionario. Además, ya para concluir, comparto también la postura consistente en ordenar a la autoridad responsable que deje a las personas registradas como candidaturas la posibilidad de proteger sus datos personales respecto de la acción afirmativa por la que participan a fin de respetar sus derechos inherentes. Ahora bien, en relación con la pretensión de los ciudadanos sobre la representación legislativa de la población migrante, debo señalar que, pues como lo dije al inicio de mi participación, acompaño, por supuesto, la propuesta de ordenar al Consejo General del INE que implemente las medidas indicadas, que lo haga a la brevedad posible para que se puedan, por supuesto, garantizar y ejercer en este proceso electoral federal hoy en curso. Mi postura deriva de que considero que existe también la factibilidad y la posibilidad jurídica de adoptar una medida que garantice a esa importante comunidad mexicana una representatividad efectiva en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual se renovará en las próximas elecciones. Máxime que desde hace varios procesos sufragan el día de la jornada electoral. Y en ese sentido, y a fin de potencializar el derecho del voto de la ciudadanía, desde mi perspectiva, debe adoptarse también una medida afirmativa migrante de carácter paritario que otorgue representación legislativa a las mexicanas y a los mexicanos que residan fuera de nuestras fronteras. Finalmente, comparto también la vista ordenada al Congreso de la Unión y la propuesta sobre la eficacia y funcionamiento de las medidas afirmativas implementadas. Por esas razones es que, magistrada presidenta, mi voto será a favor de la consulta que usted está presentando a este pleno. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias, magistrada Soto. Magistrado Indalfer Infante González. Gracias, presidenta. También para expresar en esencia las razones por las que coincido con la propuesta de implementar acciones afirmativas para el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las personas migrantes. Pues considero que sí existen las condiciones jurídicas y fácticas para hacer posible la representación de miembros de la comunidad migrante en la elección de diputaciones federales correspondientes al proceso electoral 2020-2021. En los últimos años, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como en el de la Organización de Estados Americanos, se han adoptado medidas encaminadas a reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes, tanto en sus estados de origen como en los estados de empleo o residencia. Entre ellos, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, en su artículo 42,
dispone que los estados partes, abro comillas, considerarán la posibilidad de establecer procedimientos o instituciones que permitan tener en cuenta, tanto en los estados de origen como en los estados de empleo, las necesidades, aspiraciones u obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares, y considerarán también, según proceda, la posibilidad de que los trabajadores migratorios y sus familiares tengan en esas instituciones sus propios representantes libremente elegidos. De la misma forma, los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2019, en cuyo principio 31, relativo a los derechos de participación política, señalan, abro comillas, todo migrante tiene derecho a participar en la vida civil y política de su comunidad en su estado de origen y en la conducción de los asuntos públicos. Este derecho comprenderá la libertad de participar en los asuntos públicos del estado de origen y el derecho a votar y ser elegido en las elecciones de ese estado, de conformidad con su legislación. Cierro comillas. En mi concepto, los derechos políticos de las personas migrantes en sus estados de origen deben ser garantizados en atención a las posibilidades fácticas y jurídicas de cada ordenamiento y dentro de cada sistema político electoral. No obstante, si bien son derechos de configuración legal, ello no imposibilita que, ante normas constitucionales y legales de cobertura, las autoridades deban establecer los mecanismos que resulten idóneos, en la mayor medida de lo posible, para hacer efectiva la participación política de ese sector o grupo de nacionales que se encuentra excluido y, por consecuencia, subrepresentado, no obstante su importancia económica, social, cultural y política. Por ello, comparto el proyecto en tanto que esta Sala Superior debe garantizar los derechos políticos y electorales de la ciudadanía mexicana que residen en el exterior y minimizar cualquier interpretación que pudiera generar injustificadamente un efecto o resultado restrictivo. Al respecto, comparto las razones de la consulta en el sentido de que tales circunstancias no son impedimento para que la autoridad adopte medidas positivas encaminadas a garantizar en la mayor medida de lo posible los derechos de la ciudadanía residente en el exterior para que puedan contar con una representación mínima en el Congreso de la Unión a través del principio de representación proporcional. Lo anterior, considerando que la condición de migrante no es ni podría ser una exclusión para el goce y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Y si bien estos son de configuración legal, su reconocimiento y garantía deben procurarse en la mayor medida posible atendiendo al principio pro persona establecido en el artículo 1 constitucional. Este derecho, que debe garantizarse en condiciones de igualdad y paridad, se proyecta como una deuda histórica con la comunidad migrante, que está siendo paulatinamente saldada, como se advierte también en el ámbito de algunas entidades federativas, a través, por ejemplo, de las denominadas figuras de diputaciones migrantes o binacionales. Al respecto, comparto que si bien lo ordinario es que exista un desarrollo legislativo que garantice tales derechos, esto no es obstáculo jurídico insalvable. Por tales razones, considerando además que la vialidad de las medidas solicitadas encuentra un respaldo no solo en la necesidad de establecer medidas especiales de carácter temporal para un conjunto de nacionales que se encuentra subrepresentado, sino que responde también a la finalidad legítima e imperiosa en un Estado constitucional de salvaguardar en la mayor medida los derechos de su ciudadanía ahí donde ésta resida. Por estas razones es que comparto esencialmente la propuesta del proyecto. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado Indalfer Infante. No sé si hay alguna otra intervención en este asunto.
Al no haberla, secretario general, tome la votación que corresponda. Por supuesto, magistrado. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. De acuerdo con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Indalfer Infante González. A favor de las propuestas. Gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. A favor de todas las propuestas y de nueva cuenta mi reconocimiento y felicitación a la ponente. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta Yanino Otalo Armalasis. Con mis propuestas. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta, le informo que los asuntos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 181 y 193, ambos de este año, se decide, primero, se acumulan los juicios referidos. Segundo, se desecha el juicio ciudadano referido en este fallo. Y tercero, se confirma la sentencia controvertida. En el recurso de apelación 21 de este año y sus relacionados se resuelve. Primero, se acumulan los medios de impugnación precisados en el fallo. Segundo, se ordena al Instituto Nacional Electoral que modifique el acuerdo impugnado para los efectos señalados en la presente sentencia. Tercero, se ordena al Instituto Nacional Electoral llevar las acciones señaladas en este fallo. Cuarto, se da vista al Congreso de la Unión para que lleve a cabo las acciones precisadas en la sentencia. Y quinto, se ordena al Instituto Nacional Electoral a coadyuvar en los términos señalados en esta ejecutoria.